Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah, hermano Karami, ahlan wa sahlan. Finalmente. Sí, subhanallah. Eh, empezamos que... Espera, voy a poner un anuncio en mi página de que estoy, de que estoy en tu página dando. En principio Perfecto. la idea era que yo te invitara a mi casa y termine yo Ya, tomando un té en la tuya. ya. Lo siento mucho, ¿eh? No No, sé qué ha pasado. no pasa nada. Cosas de la tecnología, ¿no? Sí. Debíamos haberlo preparado antes, creo. Sí, subhanallah. Pero bueno, khair, alhamdulillah. Lo importante es que, inshallah, que podamos hacer esto para beneficio nuestro y de las personas que nos observen, inshallah. ¿Le parece comenzamos? Perfecto. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, clemente y misericordioso. Que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Bueno, Barakallah Fik por recibirme en su casa, entonces, hermano Karami. Yo quería Un comenzar placer, un placer. este vivo contándole aquí a los hermanos y las hermanas que la primera vez que me encontré con el hermano Karami fue un día del Eid en Barcelona. Estaba caminando con mi esposa y mis dos hijos por Barcelona y nos cruzamos y nos pusimos a hablar y acordamos de que íbamos a empezar a hacer algún tipo de trabajo editorial con traducciones o llenar algunos vacíos que había en el material islámico en idioma español. Y eso fue en el 2012, creo que a finales del 2012. Por ahí. Y, subhanallah, de aquel momento hasta acá hemos hecho, alhamdulillah, algunos de esos trabajos. El hermano Karami Barakallah Fik, él tradujo varios libros, ¿sí? Uno muy importante que hacía mucha falta, que es La evolución del fiqh, del Sheikh Bilal Phillips. Después tradujo dos libros como muy, muy importantes de Akida, de creencia de las primeras generaciones. El credo de Tahawi, el Akida Tahawiyya, y un libro que se llama As-Sunnah del Imam Ahmad, también muy, muy importante. Y escribió un libro que también todas estas traducciones tuve la oportunidad de revisarlas y comparar con el original y bueno, hacer algunos comentarios antes que salieran. Y escribió un libro, mashallah, sobre qué es el shiismo. Pero a diferencia de otros libros escritos sobre el tema, no era una exposición y quizás hasta un lenguaje agresivo en contra de una secta o denunciando una secta, sino que era, bueno, sentémonos, tomemos un café, analicemos estos argumentos a la luz del Corán y de la Sunna en una forma de un diálogo muy tranquilo, tratando de llegar a un buen puerto juntos. Y la verdad es que fue uno de los, debo decir, uno de los mejores libros que leí sobre ese tema. Y como también en esta última época, nuestro hermano Karami se ha volcado a esta cuestión de hacer los videos, eh, y siento que me habían recomendado empezar a hacer esta cuestión de los vivos también para conectar un poquito más y poder llevar un poquito más de clases, no solamente las traducciones y las conferencias. Se me ocurrió esta idea de que pudiéramos estar en este espacio. No estamos en el mismo lugar. Bueno, ayer estaba compartiendo aquí la habitación con mi esposa, pero bueno, la tecnología nos permite esto. Alhamdulillah, pensé en la idea de que pudiéramos hacer esto juntos. Y hoy Sí, sí. estamos, bueno, en el juz número 22, el día, para algunos ya la noche, número 23.
pero estamos analizando un versículo, como siempre, del Juz del día. Y este versículo es de Suratul Ahzab, la sura de los aliados, el versículo 70 y 71. Dice Allah Azza wa Jal: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Oh creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Allah hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Este versículo tiene, que vamos a analizar el día de hoy, habla sobre un concepto muy importante que es hablar con la verdad, decir lo que es correcto. Y el versículo comienza diciendo: Ya ayyuhal ladina amanu, o vosotros que creéis, o creyentes. Es decir, que este versículo se está invocando, está refiriéndose a todas aquellas personas que dicen tener imán, tener fe, creer en el mensaje de Allah y de su mensajero. Y luego comienza diciendo: Ittaqullah, tengan temor de Allah, tengan taqwa. Y en el lenguaje coránico, siempre que Allah Azza wa Jal menciona la palabra taqwa, cuando dice tengan temor de Allah, el significado es aténganse a las legislaciones que Allah Azza wa Jal les está revelando. Es decir, la palabra taqwa significa, como han puesto algunos sabios en definición, cumplir con las obligaciones y abstenerse de aquellas cosas que están prohibidas. Y entonces Allah Azza wa Jal menciona esto de una manera genérica. Dice: o ustedes que creen, o vosotros que creéis, tengan temor de Allah. Es decir, hagan lo que es correcto y absténganse de lo incorrecto. Y esto es una orden general. Pero luego Allah Azza wa Jal menciona una orden específica, que obviamente está incluido dentro del concepto de lo que es la taqwa. Entonces, decir la verdad, hablar con la verdad, es parte de la taqwa. Pero la palabra que Allah Azza wa Jal utiliza tiene un significado muy especial. Dice: وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hablen con palabras o con un discurso de verdad. Pero la palabra sadid, cuando uno la analiza desde el significado lingüístico, como está utilizado en el Sagrado Corán, en el árabe clásico, proviene de una palabra que es sad. ¿Sí? Esa palabra está utilizada en el Sagrado Corán para hablar de una barrera. ¿Sí? Incluso para hablar de estas barreras que impiden el paso del agua. Una gran barrera que impide que algo malo llegue a otro lugar. Entonces, cuando de esa misma palabra se describe cómo deben ser las palabras que uno debe decir, es decir, qawlan sadidan, palabras que tengan esta característica. El sad es algo que impide que algo más entre. Y por lo tanto, al ser una barrera, impedir que otras cosas entren, significa que tiene un significado completo. No tiene un significado que puede ser malinterpretado o que puede ser utilizado tendenciosamente o manipulable. Entonces, cuando Allah Azza wa Jal nos está diciendo "Qulu qawlan sadidan", hablen con palabras de verdad, nos está diciendo utilicen un lenguaje, utilicen unas palabras que sean verdades en sí mismas, que no tengan la intención de manipular o de o dar significados que podrían interpretarse de distinta manera, ¿sí? Es decir, el musulmán siempre tiene que hablar con la verdad, pero además, como cuando uno utiliza esa frase, supongo en español, que decimos, lo puso en su lugar, le dijo las cosas como realmente eran.
Eso es lo que Allah Azza wa Jal nos está queriendo decir con este versículo. Es decir, hablen con honestidad, hablen con verdad, digan las cosas como realmente son. Y que eso se transforme en una característica por la cual los musulmanes, la persona en realidad a la que Allah Azza wa Jal le está hablando en este versículo, se ha identificado. Entonces, ahí cobra como un sabor especial aquel hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice, deben decir la verdad, porque la verdad conduce al buen comportamiento, y el buen comportamiento conduce al paraíso. Y una persona dice y dice la verdad hasta que es anotado o registrado ante Allah como un veraz. Y deben, dice el hadith, y deben abstenerse de la mentira, porque la mentira lleva a la corrupción o al mal comportamiento, y el mal comportamiento lleva al infierno. Y una persona miente y miente hasta que es registrado ante Allah como un mentiroso. Entonces, a la luz de este versículo, lo que nos está queriendo decir el profeta sallallahu alaihi wasallam es que decir la verdad, decir lo correcto, decir las cosas como son, con franqueza, con verdad, sin manipular las palabras, tiene que ser un hábito en nosotros. Porque ese hábito nos va a llevar a ser buenas personas y a comportarnos correctamente, y eso va a ser el camino que nos va a llevar, inshallah, al paraíso. Luego Allah Azza wa Jal dice, si ustedes dicen la verdad, si ustedes se comportan siempre diciendo la verdad, Allah Azza wa Jal hará virtuosas sus obras, es decir, las otras obras que nosotros hagamos, y perdonará sus pecados. Barakallah fik. Eso es lo que quería comentarles, inshallah, sobre este versículo. ¿Quieres comentarnos, Karam, inshallah, tu aporte sobre estaba esperando que me dijera usted algo. No hay mucho más que quiera comentar, solo un apunte sobre el orden en el cual Dios sitúa, digamos, este consejo, ¿no? Ya ayyuhalladhina amanu, en primer lugar, Dios hace una distinción en el Corán entre al-mu'minun, que son los creyentes que han alcanzado, digamos, el cenit de la creencia, o está totalmente reflejada en su personalidad, y en muchos casos Dios se dirige a ya ayyuhalladhina amanu, personas que simplemente cumplen con el requisito de haber empezado a creer o de haber adoptado la creencia, y generalmente utiliza, cuando habla hacia ya ayyuhalladhina amanu, utiliza más órdenes. La mayoría de órdenes van destinadas hacia este grupo, que somos la mayoría de los musulmanes, e incluso en algunos casos críticas, ¿no? Entonces, lo que me interesa a mí es, digamos, la progresión. Dios dice, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, tened presente a Dios, o tened cautela, porque vais a ser responsables ante Dios, waqulu qawlan sadida, y decid palabras, como ha dicho el Sheikh Isa García, palabras que den en el blanco, ¿no? O palabras que vayan al grano. Es decir, en cierto modo, Dios es como si te estuviera diciendo una consecuencia lógica, necesaria, de tener precaución. Claro, taqwa es precaución de que vas a ser responsable ante Dios. Esto implica que cuando vas a decir algo o hacer algo, tienes cuidado con lo que vas a decir o vas a hacer. Entonces Dios te dice, ten cautela en relación a Dios y habla. Es decir, una consecuencia de ese taqwa, de ese tener presente a Dios, es que tienes que, a la hora de hablar, tienes que ir al grano, ¿vale? Es decir, no hablar con ambigüedades ni cosas que puedan conducir al error, ¿no? Quería dar, si me lo permite el Sheikh, algunos ejemplos sobre cómo esto puede afectar en la práctica, ¿vale? Especialmente, por un lado, nosotros que nos dedicamos a hablar del din, después de dar bastantes charlas y cosas, te das cuenta de que las frases hay mucha gente que las interpreta de formas diferentes, y es crucial intentar quitar la mayor parte de información innecesaria, porque en las ambigüedades es donde la gente intenta buscar la confusión. Lo mismo es aplicable al matrimonio. La mayoría no, pero muchas de las frases que puedas decir pueden conducir a malentendidos muy grandes.
Entonces es importante, para aquellos que estén viendo, llevar esto a la práctica, sobre todo en la vida familiar. Casi todas las pautas que Dios nos da aplican más acentuadamente a la vida privada y familiar y luego a lo público, ¿vale? Y este es uno de esos casos. Si utilizas ambigüedades o palabras con doble sentido, especialmente en el matrimonio o de cara a los padres, eso puede crear fricciones innecesarias. Entonces Dios dice, claro, si realmente eres, si realmente crees que eres responsable de lo que haces y dices ante Dios, que eso es el taqwa, entonces habla de la forma que vayas a provocar menos fricciones posibles, ¿no? Sería más o menos el significado, pero lo que me llama la atención de nuevo es el orden. Dios dice, bueno, si tienes taqwa, tienes que hablar de la forma correcta. Entonces, si hablas de la forma correcta, yuslih lakum a'malakum, em, tu, tus acciones se rectificarán, ¿vale? Es decir, el paso número uno es que arregles la forma de hablar. Si la forma de hablar no está arreglada, esto creará caos. Si tus palabras siempre son negativas, se creará negatividad alrededor tuyo. Si tus palabras siempre son de insultos, se crearán conflictos alrededor tuyo, ¿no? Por eso Dios dice, tienes que tener taqwa, en consecuencia tienes que hablar bien y como consecuencia se rectificará la situación, ¿vale? Esto aparece en varios lugares del Corán y hadices, es decir, el orden en el que Dios lo pone da a entender que si las palabras no son correctas, la situación no se va a rectificar. Volviendo al matrimonio, quiero decir, las palabras que tú usas crean un clima, ¿vale? Y ese clima puede ser constructivo o destructivo, ¿no? Me habréis escuchado mencionar muchas veces el hadith en el cual el profeta, alayhi salatu wassalam, dice yu'jibuni al-fa'l, me encanta el optimismo, y cuando se le preguntó وَمَا الْفَعْلِ, ¿qué es el optimismo?, él respondió al-kalimatul hasana, o en otra narración al-kalimatul tayyiba, es decir, las palabras positivas. ¿Por qué? Porque las palabras crean un entorno o un clima, ¿no? Entonces, claro, lo primero que tienes que rectificar, tal y como lo muestra Dios aquí, son las palabras, y luego Él rectificará tus acciones, ¿no? وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, y os perdonará vuestras faltas. Claro, esto puede ser las faltas anteriores o las faltas que sigas haciendo, es decir, siempre y cuando tú hables bien y en consecuencia tus acciones y el clima que se genera es un clima positivo, en los pequeños errores que cometas, Dios te los va a ir quitando, ¿no? Y casi siempre que casi siempre que investigo versículos sobre comportamiento, hay una alusión al perdón. Es como si Dios siempre estuviera diciendo, yo ya sé que nunca vas a ser perfecto, ¿vale? Toma estos pasos, pero incluso después de tomarlos te vas a equivocar, ¿vale? Entonces se te recuerda que Dios perdona, siempre. Siempre aparece esa anotación. Luego, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Quien obedezca a Dios y a su mensajero ha triunfado con un triunfo grandioso, ¿no? Claro, esto aplica en dos ámbitos, aplica en la última vida y en esta. Es decir, si en esta vida aprendes a hablar bien y a actuar correctamente, y en muchos casos las acciones son una consecuencia de controlar la lengua, entonces triunfas en esta vida. Tus relaciones salen bien, tu relación con Dios funciona bien, tu matrimonio sale mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, en la última vida. Imam Razi menciona que el triunfo en la última vida es de dos tipos. Es naturalmente la recompensa divina, pero además de eso el haberte apartado del castigo, ¿vale? Cuando tú, por ejemplo, oprimes a otras personas, y la mayoría de opresiones se producen a través de la lengua, incluyendo del marido a la esposa, de los padres a los hijos, naturalmente eso te hace ganarte un castigo, ¿no? Entonces, si arreglas la lengua, en gran medida se te está diciendo todo lo demás va a fluir, ¿no? Fijaos, el taqwa está en el corazón. Lo primero que Dios menciona es ittaqullah. Luego, qulu qawlan sadida, decir palabras buenas, eso está en la lengua. Y luego las acciones se rectificarán. O sea, Dios empieza de lo interior hacia el exterior. Y eso ocurre casi siempre en el Corán. Cuando Dios te pide la reforma, primero te dice rectifica lo de dentro y luego va haciendo esta progresión. Y luego se irá rectificando lo de fuera, ¿no? Por eso, rectifica lo que hay en tu corazón, habla de la forma correcta y las acciones, si Dios quiere, mejorarán. Eso es lo único que quería comentar.
la mayoría de estos versículos que nos dan pautas de cómo vivir, el orden en el que Dios lo expresa está súper bien escogido, ¿no? Y eso es ya no solo el mensaje, sino la expresión o la retórica con la que Dios lo transmite, contiene mucho mensaje. Realmente esto es todo lo que quería compartir. Barakallah fik. Y algo muy importante que mencionaste ahí es que, subhanallah, Allah comienza diciendo algo que miren dentro de su corazón, luego que se expresen correctamente, y que eso va a mejorar sus acciones o incluso uno podría decirlo, sus relaciones, pero luego siempre deja abierta esa puerta del perdón, como diciendo, yo sé que ustedes lo pueden intentar, inténtenlo, pero no son perfectos, no siempre va a salir. Pero si no sale, Allah Azza wa Jalla es misericordioso, ¿no es cierto? Pero que lo importante, lo que el musulmán Sí. tiene que hacer es corregir dentro de su corazón y obrar siempre de buena voluntad y obrar siempre buscando la recompensa de Allah. Y si a veces las cosas no salen como queremos o no salen de la mejor manera, pues Allah Azza wa Jalla es el que conoce la sinceridad que hay dentro de los corazones, ¿no? Barakallah fikum. Barakallahu fik. Barakallah fik, ya Sheikh. Un gusto que hayas compartido este tiempo aquí, que podamos aportar a los hermanos. Inshallah lo podamos seguir haciendo en otras oportunidades. ¿Por qué no? Un placer, un placer. Barakallah fik. Entonces, a los que me siguen en el otro perfil, mañana a la misma hora por el mismo canal. Salam alaikum y gracias por invitarme a tu espacio. Salam Salam alaikum. alaikum, salam alaikum. Un placer, un abrazo.